Antes de escuchar este podcast, te recordamos que este programa solo es posible gracias a los oyentes que nos financian. No tienes que pagar para escucharlo, pero sin esa ayuda no podríamos hacerlo. Te pedimos que valores lo que crees que te damos y aportes lo que puedas en carnecruda.es. Después de 12 temporadas de episodios diarios, nos gustaría llegar a 12.000 productores. ¿Alguien de aquí puede decir que no sabíamos que esto estaba pasando? No podemos oír los gritos, pero mientras estamos aquí el horror sigue. La crisis de Sudán es un fracaso de la protección y de nuestra responsabilidad de defender el derecho internacional. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Escuchábamos a Tom Fletcher, secretario general de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, interviniendo en el Consejo de Seguridad el pasado 31 de octubre ante el recrudecimiento de la violencia en Sudán. Combates diarios, hospitales atacados y masacres que se ven desde los satélites espaciales. Hace apenas 2 semanas, los rebeldes mataron a casi 500 personas en un ataque contra un hospital materno. Algo que la ONU ya investiga como posible crimen de guerra. Sudán se desangra. Porque es oficialmente la mayor crisis de desplazados del mundo, más de 11 millones de personas. La hambruna y la violencia sexual son usadas como arma de guerra. Y aún así el silencio mediático es atronador. Sudán apenas ocupa titulares. Aunque involucra a muchas potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, Emiratos, Egipto. O quizá por eso, porque no interesa que miremos allí. Nosotros sí vamos a hacerlo. Hoy vamos a explicar qué está pasando, quién está luchando y por qué. ¿Quiénes son Burhan, el presidente actual de Sudán, y Hemeti, el jefe de la Fuerza de Apoyo Rápido, el ejército paramilitar contrario al gobierno? Los dos hombres que fueron aliados y acabaron enfrentados, provocando la mayor crisis humanitaria del mundo. Y el papel del oro sudanés, una de las claves en esta guerra que se sostiene gracias al dinero que sale del país y a las armas que entran. Hola. Perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor. Y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Adiós. La revolución civil de 2019, en el que la población sudanesa se levantó contra la violencia, la corrupción y la pobreza, y fue masacrada en Jartum, la capital de Sudán, el 3 de junio de ese año, en una represión del ejército sudanés encabezada por las fuerzas de apoyo rápido, que entonces formaban aún parte de ese ejército, antes de que Burhan y Hemeti se enfrentaran, originando el conflicto actual. Esas fuerzas de apoyo rápido y las fuerzas rebeldes descargaron su mayor violencia en los últimos días de octubre en la ciudad de Al-Fasher, la capital de Darfur del Norte. Darfur, para que os situéis, es la región oeste del país y la zona donde ha habido más violencia en estos más de 20 años de genocidio y masacres. En un hospital materno-infantil de Al-Fasher tuvo lugar uno de los episodios más terribles de esta guerra de 2 años. Una masacre visible desde el cielo. A vista de satélite, una masacre tiene el aspecto de bultos, sombras oscuras y manchas rojas. Una imagen más digerible que la de hombres tratando de huir y siendo perseguidos y ametrallados a sangre fría, o que la de los cuerpos desmadejados y ensangrentados en el suelo o en sus camas de los pacientes del hospital saudí, cuyos cadáveres se ven en los vídeos que las fuerzas de apoyo rápido han difundido autoincriminándose, o que la imagen de mujeres y niñas violadas. Esto escribía la periodista Nuria Tesón en la revista 5W en un artículo titulado El horror que no cesa en Sudán. Nuria no ha podido estar con nosotras, pero sí una de nuestras periodistas internacionales de referencia, Patricia Simón, que está escribiendo en La Marea sobre lo que ocurre en Sudán y lo que hay detrás. Patricia, crudos días. Hola, crudos días. ¿Qué sabemos de esta matanza en el hospital materno-infantil de Al-Fasher y por qué se ha convertido en un símbolo de esta nueva escalada en el conflicto? Bueno, sabemos que después de 500 días por parte de las fuerzas paramilitares, de las fuerzas de rápido apoyo, consiguieron entrar en la ciudad y asesinaron, como bien habéis dicho, a más de 460 personas
la mayoría mujeres parturientas o que acaban de tener a sus bebés con sus niños y acompañantes. Y se ha convertido en un símbolo, yo creo que por lo que decía también en su artículo Nuria Tesón, porque hemos podido verlo. Esas imágenes satelitales analizadas por la Universidad de Yale y también un vídeo que bueno, se hizo viral de una madre intentando proteger a sus hijos, pues de repente se convirtieron en el símbolo de lo que en realidad lleva siendo un patrón de conducta, sobre todo por este grupo paramilitar, que es atacar sistemáticamente hospitales y edificios civiles para intentar así sembrar el terror, que la gente salga huyendo masivamente y por tanto vaciar el territorio para que sea más fácil tomarlo. Con ese patrón de ataques tan sangrientos a lugares tan sensibles, ¿cuál es la situación inmediata de la población civil después de 2 años y medio de guerra civil? Pues las cifras, bueno, ya parece que no dicen nada, ¿no? Pero efectivamente no tienen parangón con ninguna otra crisis humanitaria. Estamos hablando de más de 12 millones de personas que han tenido que salir huyendo de sus hogares, 2 millones que han tenido que salir incluso de Sudán, 30 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria inmediata para sobrevivir. Estamos hablando de que ni siquiera tenemos claro cuántas personas han muerto, porque además las cifras más conservadoras, que son las que da el secretario de Estado de Estados Unidos, hablan de 150.000 víctimas de este conflicto, pero hay otros medios que están dando cifras mucho mayores y un uso de la violencia sexual de una forma sistemática desde el principio de la guerra, reproduciendo lo que pasó en el genocidio de Darfur, que tuvo lugar entre 2003 y 2005, y un uso del hambre como arma de guerra que también ha facilitado las últimas tomas por parte de los paramilitares de ciudades muy importantes. La guerra en Sudán, el tercer mayor país de África y el tercer productor de oro del continente, es también uno de los conflictos más largos y complejos. De hecho, son varios conflictos. Ha habido varias guerras. Una que empieza en los 90, otra, como acaba de decir Patricia, en 2003, en ese genocidio en Darfur, y la actual guerra civil entre dos ejércitos que empieza en 2023. Y sabemos que es muy difícil de entender, pero vamos a intentar contaros lo esencial, así que prestad mucha atención. Sudán, como os decíamos, es un país roto desde finales de los 80 y principios de los 90, cuando Omar al-Bashir, recién llegado al poder, inicia un proceso de islamización y arabización violenta contra las tribus africanas sudanesas y los cristianos del país. Para ello se apoya en la etnia Janjaweed, ganaderos y vaqueros sudaneses que forman una milicia asesina que dará lugar a las actuales fuerzas de apoyo rápido. En 2003 empieza ese genocidio de Omar al-Bashir contra las tribus africanas, es decir, no árabes, que mayoritariamente viven en la región de Darfur. Como consecuencia de esta guerra, Sudán del Sur, de mayoría cristiana, se independizará en 2011, siendo el último país del mundo en crearse. Al-Bashir sigue en el poder hasta el golpe de estado del ejército en 2019, que es el origen del conflicto actual. 2 de los generales que liderarán ese golpe, supuestamente hacia una transición democrática, acabarán enfrentándose en 2023. Son los ya citados Abdel Fattah al-Burhan, que acaba siendo el presidente del llamado Consejo Militar Transitorio, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, que escinde a las fuerzas de apoyo rápidas del ejército regular, el ejército oficial. Y así empieza la guerra abierta, en la que entran potencias extranjeras, desde Emiratos Árabes y Egipto hasta Rusia y la milicia Wagner, por supuesto Estados Unidos y también Arabia Saudí. Porque Sudán tiene tierras fértiles, tiene agua y otros recursos estratégicos, pero sobre todo tiene oro. Dagao Comenam es nacido en Costa de Marfil y doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y sabe muchísimo de este conflicto, por eso le hemos llamado. Dagao, crudos días. Explícanos, ¿quiénes son Burhan y Hemeti, los líderes de los bandos enfrentados, y cómo pasaron de ser aliados en la transición supuesta hacia la democracia a enemigos en esta guerra abierta? Bueno, primero que nada es importante volver un poco atrás en 2019, cuando ya derrocan a Omar al-Bashir, como bien lo habían dicho, ¿no? Eran dos, digamos que después de la crisis de la guerra y el genocidio de 2003, se integran las fuerzas de apoyo rápido al ejército sudanés. Y al-Burhan es el jefe de Estado Mayor del ejército sudanés. Entonces, en teoría, Hemeti es su subordinado.
salvo que a partir de, bueno, cuando el golpe de Estado se pone en marcha como un gobierno de transición que es apoyado por la comunidad internacional y parte de la sociedad civil. Ajá. Lo que pasa es que después, un año más tarde, en 2000, bueno, unos años más tarde, Al-Burhan pues quita de en medio el gobierno de transición y asume el poder él. Y es cuando empieza ya las disensiones entre ambos, digamos, jefes de guerra. Y este conflicto latente desemboca en una guerra abierta a partir de hace 2 años. Y bueno, cuando verdaderamente Meti, que tiene más o menos el apoyo del antiguo gobierno de transición, pues inicia esta campaña militar contra el gobierno de Al-Burhan. Y cuando estalla el conflicto. Y es importante tomar en cuenta un elemento que, bueno, no han mencionado. El pretexto que permitió a Meti desplegar sus tropas sin llamar la atención de Al-Burhan fue su participación en la contención de los flujos migratorios, especialmente saliendo de Eritrea hacia el Mediterráneo central, porque a veces se menciona mucho de los aliados y se olvida la Unión Europea, que ha jugado un papel muy interesante, muy importante, capacitando a la Fuerza de Apoyo Rápido, mandándole equipamiento y fondos, especialmente para bloquear los migrantes que transitaban por el territorio de Sudán, porque eran muy efectivos en esa labor por especialmente su violencia, ¿no? Entonces, se habla mucho de Qatar, se habla mucho de Arabia Saudí, y se olvida que en los acuerdos de Jartum pues aparece el nombre de la Fuerza de Apoyo Rápido, que han recibido todo el apoyo. Entonces fue el pretexto usado por el Meti para desplegar las tropas, supuestamente para bloquear un paso de migrante, y cuando ya tenía la fuerza en posición, pues desencadenó el conflicto que ya está asolando el conflicto hasta hoy. Pues gracias por ese recordatorio necesario que nosotros no habíamos incluido en este tablero internacional tan complejo que también vamos a intentar desgranar. Sí, porque volviendo a Sudán, ¿hasta qué punto esta lucha es personal o de dos facciones o dos hombres, o es también ya estructural, sistémica dentro del sistema político sudanés? Bueno, primero que nada, es importante tomar en cuenta la premisa del conflicto. El conflicto estalla unas semanas después de que Al-Burhan ofrezca a Rusia una base en Port Sudán. De hecho, muchos expertos, muchos que siguen muy bien la actualidad, piensan que eso no es muy alejado de como una de las causas directas de este conflicto, porque al ofrecer a Rusia el paso del Mar Rojo, porque mientras todos los países tienen base en Djibouti, Rusia estaría sola en la parte de Port Sudán, más al norte, en una zona, en un tramo muy estratégico a nivel de comercio internacional. Y muchos expertos de los que soy parte piensan que este hecho no puede ser... no se puede ver como un elemento aislado, porque los dos tenían sus disensiones, pero el conflicto está ya poco después de este anuncio, y tomando en cuenta el contexto internacional, nos sorprendería mucho de que este paso de Al-Burhan hacia Rusia tuviera un papel muy importante en la cuestión del conflicto, más allá de lo que había dicho previamente. Bueno, como tenemos que ahondar en todas esas raíces y todas esas ramas que ya estás empezando a mencionar, antes de hacerlo, si queremos terminar de hablar de los últimos acontecimientos de esa matanza en Al-Fasher, la capital de Darfur del Norte. Es un día histórico para nuestro pueblo. Ahora el Estado de 1965 ya no existe. Hoy hemos izado la bandera de la libertad. Esto decía uno de los rebeldes de las fuerzas de apoyo rápido después de esa masacre. Patricia, ¿esto qué significa y por qué después de 2 años y medio las RSF, esas fuerzas de apoyo rápido, por sus siglas en inglés, están avanzando tan rápido las últimas semanas?
Bueno, la toma de Al-Fasher es crucial en el conflicto porque significa tomar la quinta de las 5 capitales de la región de Darfur, después de, como decíamos, un asedio muy largo y muy violento, y le da la oportunidad de hacer lo que lleva meses intentando anunciar, que es que va a crear una administración paralela y desde ahí intentar construir una especie de estado paralelo, ¿no? El tener Al-Fasher, que es donde quieren instaurar una capital, le permite controlar toda la región de Darfur como cruce de contrabando y de suministros, tanto desde Chad como desde Libia, como desde República Centroafricana, y además le sigue permitiendo financiar la guerra, porque Darfur es una de las regiones más ricas, si no la que más, donde más minas de oro, pero también tierras fértiles hay, además de otros minerales, así que es un enclave crucial, pero de todas formas eso no significa que el ejército no haya conseguido también sus propias victorias. Ha retomado la capital al-Jartum y controla buena parte del sudeste, así que lo que nos encontramos es un nuevo escenario en el que además de la guerra, los dos actores armados controlan dos mitades del país y tienen que empezar a gestionar, bueno, la gobernanza de ese territorio si lo quieren mantener. Un país que ya se partió por abajo con la aparición de Sudán del Sur, ahora partido en dos, como muy bien explica Patricia. Y antes de que vayamos al rastro del oro y el rastro del dinero, ¿sigue la cuestión étnica influyendo en el conflicto de ahora? Recordemos que todo esto empezó por ese proceso de islamización, arabización en contra de los cristianos y de las tribus africanas, que no son árabes. Es uno de los factores, pero no es el único. Lógicamente hay las fuerzas de apoyo rápido tienen un corte fundamentalista árabe y se nota también en la forma de ejecutar las violencias contra las poblaciones negras africanas de Darfur, pero no tenemos que reducirlo a una cuestión ni religiosa ni étnica, porque en realidad lo que hay detrás son sobre todo intereses económicos. Como factor funciona, pero nos equivocaríamos si pensásemos que es el motor principal del conflicto. Pues entonces ahora sí, vamos a seguir ese rastro del dinero. Como cualquier conflicto, esta guerra no se explica solo desde dentro de Sudán. Detrás hay armas, apoyos que vienen de fuera, dólares, y seguramente sin ese respaldo este conflicto no tendría esta intensidad. Hablamos de países como Emiratos Árabes, que es clave. También Rusia y sus mercenarios, el grupo Wagner. Y luego Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos, todos tienen intereses en el Mar Rojo y en el oro sudanés. Así que vamos a intentar entender quién alimenta esta guerra y por qué. Emiratos Árabes Unidos ha conseguido frenar parte de las críticas que recibe por su apoyo a las fuerzas de apoyo rápido, presionando a algunos de sus aliados más importantes, como el Reino Unido. En abril de 2024, la nación del Golfo canceló una reunión con ministros británicos después de que Downing Street no defendiese a los Emiratos en el Consejo de Seguridad de la ONU dedicado a la guerra de Sudán. 2 meses después, según informó The Guardian, Londres prohibió a sus diplomáticos en África mencionar el papel que está jugando Emiratos en Sudán. Esto escribía Patricia Simón en La Marea en un reportaje titulado ¿Qué países están haciendo negocio con la guerra de Sudán? Dagao, vuelvo contigo. A ver si podemos explicar este complejísimo tablero y cuáles son los intereses que tienen en el oro y en el petróleo sudanés. ¿Qué papel juegan los recursos en este conflicto? La guerra, primero, es una cosa que es muy cara. Entonces, los recursos sirven principalmente para financiar el esfuerzo de guerra. Entonces, en esta configuración, los aliados tienen intereses de diferentes índoles, ¿no? El Emirato es uno de los actores más importantes a nivel de tráfico de oro a nivel del continente, sobre todo el oro que sale fuera de los circuitos, ¿no? Los circuitos oficiales. Entonces tiene un interés particular en este país, pero no solamente, ¿no? Toda la franja del Sahel pues le interesa porque son zonas que son muy ricas en este material, donde los estados no tienen presencia y se puede hacer una explotación, digamos que más directas con actores no estatales, ¿no? También Estados Unidos, que en ese caso, de ahí va más o menos mi concepción sobre la presencia rusa, ¿no? Porque Al-Burhan se ha acercado mucho a Rusia, como bien lo había dicho Patricia,
Es cierto que ha caído Al-Fasher, pero es interesante tomar en cuenta que el ejército sudanés está en una ofensiva actualmente. Y es por eso mismo que no ven con buen ojo la propuesta de un alto de fuego ahora mismo, porque están en ofensiva, lo han echado, como bien lo ha dicho Patricia, de Jartum, y se han aliado a otras milicias que son principalmente de las milicias nubas, que les ayudan a combatir las fuerzas de apoyo rápido. Antes de que nos empecemos a liar, para que la gente nos vaya siguiendo bien, tú hablabas de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes apoya a las fuerzas de apoyo rápido, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué están en ese lado de rebeldía frente al gobierno? Bueno, primero que nada, uno de los elementos que ha salido de la primavera árabe, posterior a la primavera árabe, es una disensión dentro de las potencias del Golfo que se ha materializado especialmente en la guerra de Yemen, donde se ha visto dos bandos, principalmente uno de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos y otro de Arabia Saudí, ¿no? La línea de fractura se ubica especialmente en lo que alrededor del grupo llamado los Hermanos Musulmanes, sí, donde Arabia Saudí ayudó al-Sisi a derrocar a los Hermanos Musulmanes y a instaurarse como nuevo hombre fuerte, ¿no?, del país desde entonces. Entonces, esta línea de fractura también se ve en el conflicto de Sudán, donde cada bando apoya a uno de los actores involucrados en este conflicto. Ahí donde el papel es mucho más turbio es de Estados Unidos, porque Estados Unidos en teoría se presenta como un actor neutral, pero se ha visto a Kenia, ¿no?, al gobierno de Ruto, ofrecer a Nairobi como capital para el gobierno en el exilio que quería montar en Meti, sabiendo que Ruto es el aliado principal de Estados Unidos en la región. Uh-huh. Se ve claramente quién está apoyando a quién en este conflicto. Además, pues hay otro elemento que es importante resaltar, es que uno de los conflictos donde a nivel de la comunidad internacional, a pesar de las imágenes horribles que se ha visto de Al-Fasher, no hay una designación clara de quién es el malo de la historia, principalmente porque tenemos a un al-Burhan que está cerca del arca China-Rusia, y es un poco difícil poner a un aliado de Putin como alguien que hace algo bueno. Entonces, a pesar de que todo el mundo critique las masacres en Al-Fasher, pues no hay una condena muy estricta del RSF, de la Fuerza de Apoyo Rápido. Por terminar, ¿sí?, yo creo que eso demuestra un poco los aliados que tienen cada uno de los bandos, porque cuando la comunidad internacional quiere intervenir de verdad contra un grupo que está cometiendo atrocidades, pues lo hace, ¿no? Que se ha visto en Sierra Leona a finales de los 90, cuando el Frente Revolucionario Unido se metió en esta campaña de amputación masiva, pues Inglaterra se metió en el conflicto y derrotó y paró esta hecatombe, ¿no? En Ruanda, Estados Unidos no quería saber nada del asunto. Hemos visto qué ha pasado, ¿no? Y pienso que estamos en una configuración más o menos igual en el conflicto de Sudán. Y vale, bueno, ahí me paro para no monopolizar. Vamos a intentar entender quién está del lado de quién. Ya has explicado que parte del oro sudanés, que influye mucho, incluido el procedente de minas controladas por la familia Hemeti, acaba en Emiratos Árabes, y esa es la razón, en parte por lo menos, del apoyo de Emiratos a las fuerzas de apoyo rápido. Patricia, pero ¿qué países apoyan al gobierno y qué países apoyan a los rebeldes? Bueno, pues al gobierno su principal aliado es Egipto, que es país fronterizo además y que está surtiendo con armamentos, con personal que entrena y que combate, y que además tienen una cuestión en común, que es el río Nilo,
y que significa que la seguridad hídrica de Egipto también depende de la situación en Sudán y ese es un factor fundamental. También cuenta con la alianza de Turquía, que también está surtiendo de armamentos y de apoyo en inteligencia a cambio de la promesa, si gana, de ese mar Rojo del que hablamos, que es un clave geopolíticamente es crucial. Pensemos que un tercio de las cargas marítimas de contenedores pasan por ahí, con lo cual quien controle eso o quien tenga acceso a esa ruta comercial tiene un emplazamiento sin igual, y luego porque quiere competir con otras potencias que tienen mucho peso en el Cuerno de África, pero también porque Turquía está muy enemistada, como bien sabe Dago, con Emiratos Árabes Unidos. Entonces también están librando en Sudán su propia guerra proxy, de alguna manera, claro. Emiratos Árabes Unidos y Turquía, por encabezar también unos roles con importancia en el tablero geopolítico, en el que tengo que decir que Emiratos Árabes Unidos le prestamos muy poca atención y está en todas partes. Yo me los he encontrado después del terremoto de Marruecos con un despliegue brutal en Libia y ahora su papel en Sudán. Esos serían como los que son más importantes en el apoyo al gobierno, y en el caso de las fuerzas de apoyo rápido, además de Emiratos Árabes Unidos, que como decíamos son cruciales, también tenemos a Libia. Hay que pensar que Libia Oriental, controlada por el comandante Haftar, es el principal surtidor de combustible para las fuerzas de rápido apoyo, que no se puede librar una guerra sin acceso a esas fuerzas. Luego tenemos a Chad, que juega un papel crucial como cruce. Está Irán con su suministro de drones, y también China, que aunque se presenta como un actor neutral, como parte de su forma de relacionarse en términos de relaciones internacionales, encontramos que hay armas no solamente dentro de las filas de las fuerzas de apoyo rápido, sino también del propio ejército, a veces conseguida a través de terceros países, pero como bien documenta Amnistía Internacional, eso no es óbice para que esté incumpliendo tratados internacionales del control de armas, ¿no? Esos serían los más importantes, además de, como bien ha señalado Dago, la Unión Europea y el papel de Estados Unidos, ¿no? Claro, porque Estados Unidos y Rusia también están aquí. Bueno, sí, además Rusia también es otro de los actores más importantes y además muy significativa su forma de actuar. Rusia era el principal aliado del régimen de al-Bashir, no solamente le apoyó con armas, con dinero, sino también con algo muy importante que era su defensa diplomática en espacios como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando el criminal de guerra condenado por la Corte Penal Internacional, al-Bashir, fue condenado junto a otros generales de las Janjaweed, que ahora son las fuerzas de rápido apoyo, por ese genocidio cometido en Darfur. Rusia usó el derecho al veto para que las sanciones contra Sudán y contra el régimen de al-Bashir no fuesen tan duras. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora también. Eso que tanto nos indigna cuando lo hace Estados Unidos con Israel por el genocidio de Gaza, pues apenas si tiene repercusión cuando Rusia utiliza su derecho a veto para que las sanciones contra las fuerzas de rápido apoyo pues no sean tan fuertes y en el Consejo de Seguridad se impida así pedir un cese el fuego. Y luego hemos visto, bueno, además ayer, la reunión del presidente Donald Trump con el príncipe heredero de Arabia Saudí, que había prometido al Burhan, que es su aliado. Arabia Saudí apoya al ejército, que iba a mediar para que Donald Trump pusiese límites al apoyo de Emiratos Árabes Unidos a la fuerza de rápido apoyo. Se supone que es una de las cosas que estaría hablando en esa reunión vergonzosa a la que asistimos ayer, en la que se banalizó con el asesinato del periodista Khashoggi, sí, y con la lista del pedófilo Epstein, y por tanto, como decía Dago, Estados Unidos en la sombra está apoyando a las fuerzas de rápido apoyo, aunque claramente no lo manifieste. Pero es que Rusia, después de apoyar a las fuerzas de rápido apoyo, sí, a través de los paramilitares Wagner, al principio de la guerra, ya nos estamos liando porque son muchísimos actores, sí, pero bueno, para que veamos, ¿no?, que te importa.
que no importa mucho realmente la afiliación, si eso alimenta a la búsqueda de intereses. Cuando empieza esta guerra, Rusia, a través de las fuerzas paramilitares de Wagner, apoya a los paramilitares de las RSF, de las Fuerzas de Rápido Apoyo, y cuando ve que no está claro cómo va a salir el conflicto, empieza también a apoyar al ejército, al gobierno sudanés. Así que ahora mismo encontramos armamento y apoyo logístico en ambos actores en Liza. Tú estás contando incluso, Patricia, que hay en el terreno 350 militares colombianos llevando a cabo labores de combate y entrenamiento de paramilitares sudaneses. ¿Cómo? ¿Por qué? Y no solamente colombianos, lo que pasa es que es lo más llamativo porque Colombia se ha convertido en una industria de exportar mercenarios después de la resolución, los acuerdos de paz, ¿no?, con las FARC y algunos grupos paramilitares. Pues hay personas, hay hombres en Colombia que ante la falta de oportunidades pues se están convirtiendo en mercenarios y están combatiendo en lugares como Ucrania y también en la guerra de Sudán. Los 350 paramilitares de los que hablo en el artículo de La Marea son precisamente conocidos porque han sido trasladados por empresas de Emiratos Árabes Unidos, que también se ha especializado en exportar mercenarios de distintos países como Chad, como Mali, como Libia, a contextos como la guerra de Sudán, y fueron identificados porque además están utilizando bases militares en países del entorno, en este caso en la región independentista de Somalia, Puntlandia, donde tienen una base militar y un aeropuerto donde se documentó cómo se hacía el trasvase de estos hombres. Pero como digo, hay mercenarios de muchos países. Tanto es así que hay que pensar que cuando comenzó la guerra de Sudán hace 2 años y unos meses, se estimaba que las filas de las fuerzas de rápido apoyo, de los paramilitares, estaban conformadas por unos 100.000 hombres, por unos 100.000 paramilitares, mientras el ejército contaba con 200.000. Eso se ha ampliado muchísimo, hubiese sido imposible mantener este equilibrio de fuerzas durante más de 2 años si no se hubiesen incorporado mercenarios de otros países, y además cuando yo estuve en la frontera de Sudán el año pasado, la mayoría de las personas refugiadas a las que entrevisté ya me hablaban de que había extranjeros combatiendo con los paramilitares. Y por eso, Dago, te traslado la siguiente pregunta. Después de todo lo que nos estáis contando, ¿hasta qué punto esta sigue siendo una guerra solo sudanesa o es ya un tablero internacional en el que Sudán es la excusa? Ya desde el inicio, ¿no? Es lo que se llama en términos técnicos, ¿no?, una guerra civil internacionalizada, ¿no? Ya ahí no se puede simplemente hablar de una guerra civil porque los actores exteriores son tanto y tan involucrados y diversos que hace que no se puede hablar simplemente de un conflicto entre dos señores de guerra. Hay intereses que van de un punto a otro, ¿no?, como bien lo ha dicho Patricia. Sí, como estás contando, unos hacen las guerras y, claro, otros las sufren. Hablemos ahora de estos últimos. De la población que padece la mayor crisis alimentaria del mundo en este momento. Ondas, 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 sopas con ondas, con ondas, con ondas. Radio de acción contra el hambre. El conflicto es invisible para los medios, pero no para quienes están allí tratando de salvar vidas. Sami Gesavia es director de Acción contra el Hambre en Sudán y escribía esto en una tribuna del diario El Mundo. Cada día en Sudán comienza con una pregunta que me pesa. ¿Cuántas vidas se han perdido mientras dormimos? Cada mañana, al ver las noticias que nos llegan desde Darfur del Norte y Kordofán, siento una mezcla de angustia, rabia y una necesidad urgente de hacer algo más. Desde que comenzó el conflicto, hace ya más de 900 días con sus noches, vivo en vilo, sabiendo que detrás de cada cifra hay una historia rota, una familia desplazada, un niño que no ha comido. El Phaser se ha convertido en el símbolo de una tragedia que no deja de aumentar. El sufrimiento es tan profundo que me cuesta encontrar las palabras. Sami, crudos días. Hola, buenas tardes. Barrios vacíos, gente atrapada, hambre, silencio. El 38% de los niños sufren desnutrición aguda. Cuéntanos cómo es allí. El día a día, la vida. Hace ahora 2 años que soy el director país de Acción contra el Hambre en Sudán.
Antes estaba director país en otros países como Afganistán o Libia y la situación está única. Estamos hablando de casi 34 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Acción contra el Hombre está trabajando en todos los lugares de Sudán, en Darfur, pero no solo en Darfur, en Kordofán y otros lugares. El problema es que no tenemos el nivel de financiación necesita por este catástrofe humanitaria. De hecho, el último informe sobre seguridad alimentaria dice que 375.000 personas en Sudán enfrentan ahora condiciones calificadas de catástrofe. ¿Cómo podéis sostener una operación humanitaria en un entorno así? ¿Qué os está faltando ahora mismo? Por ejemplo, en 2025 tenemos solo un poquito más de 25% de la financiación necesita para ayudar 18 millones de personas. Entonces, tenemos miedo que la situación en 2026 se va a estar un poquito más complicada. Sin un nivel de financiación que necesitamos, la realidad vamos a tener más personas en una situación de catástrofe. La situación Sudán es una crisis alimentaria y las mujeres, las niñas están en una situación vulnerable. Entonces, Sudán es un país grande, no hay tantos vuelos dentro del país, el acceso a la población a nuestros servicios, pero también nuestro acceso a la población es muy complicado. Tú mencionas en tu artículo una violencia inimaginable contra mujeres y niñas, concretamente personas que llegan deshidratadas, traumatizadas. ¿Hay alguna historia que te haya marcado especialmente? Sí, la última vez cuando me fui en Darfur en junio y julio de este año, me fui a hablar con una mujer que se fue con los 3 niños en un hospital donde los equipos de Acción contra el Hombre están trabajando. Esta mujer estaba sola, su marido estaba muerto y lo que me fue a entender es terrible. Pero no es la única persona. Hay cientos de miles de mujeres y de niñas que están en esta situación. La realidad es que ahora Sudán, en la catástrofe de Sudán, es una de la crisis del mundo que está ignorada. No sé si es Sí. la palabra exacta. Se dice así. Y la pregunta es también esa. ¿Por qué crees tú que está siendo ignorada? Porque es una buena pregunta, porque la verdad es que no lo sé. Yo en 2 años me fui a viajar mucho en diferentes países para entender por qué. No sé, Sudán es un país donde hay recursos naturales, hay diferentes países que están, ¿cómo puedo explicar? Diferentes países que están ayudando las dos partes de esta guerra, pero hay muchas crisis en este mundo. El sector humanitario cambia mucho. Hay una crisis de financiación. Sudán no es una prioridad. 34 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Es la primera vez en este mundo que algo así pasa. Y no sé qué más necesitamos para que Sudán reciba la ayuda que la población necesita. Y esa ayuda, cuando intentáis hacerla llegar a la población, ¿sois atacados por cualquiera de los dos ejércitos, de los dos bandos? Los lugares donde estamos trabajando son lugares donde la población viene, como Tahuila. Ahora Tahuila hay 400.000 personas en un pueblo. Sudán es un país donde es un país peligroso, sí, seguro. También cuando vemos ahora la manera de esta guerra con los, no sé si es la palabra correcta en español, los drones. Hay drones. riesgo, sí, los drones, hay riesgo siempre, pero más o menos tenemos acceso a la población. No es siempre fácil, hay que negociar siempre. Es una parte de mi trabajo, negociar con las diferentes autoridades para estar seguro que los equipajes de Acción contra el Hombre puedes acceder a la población y puedes trabajar. Es el más importante y es lo que estoy haciendo cada día
para hacer lo que hacemos ahora en Sudán. Pues os agradecemos el trabajo que hacéis y te agradecemos que hayáis estado aquí para contarlo. Sami Guesavia es director de Acción contra el Hambre en Sudán. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Las gafas violeta. Las gafas violeta. Gafas violeta. Me alegro de que te hayas vuelto a poner las gafas, Violeta. Sí, porque los datos muchas veces ocultan historias concretas y quiero que miremos más allá, hacia historias personales como la de Islam Carrar, que es hija de sudaneses y vive en España actualmente. Ha vivido muchos veranos allí desde que era pequeña, pero ahora no puede hacerlo y queremos saludarla. Islam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo, bien, bien. cómo te encuentras ahora y cómo ha cambiado tu vida y la de tu familia desde que comenzó la guerra que hoy estamos contando? Pues ahora mucho mejor porque le están dando atención al tema, pero al principio fatal, la verdad. Yo creo que todos los sudaneses, estemos donde estemos, hemos perdido a mucha gente en nuestra casa, muchos problemas, tanto psicológicos como de pérdidas de gente. Entonces yo personalmente al principio me frustraba mucho porque era algo que siempre se lo decía a mi entorno, tipo está pasando tal, me siento tal, no estoy contactando con mi familia, no sé quién está vivo, qué ha pasado, no sé qué. Y no encontraba esa atención ni de mi entorno ni en las noticias. Y pues Sudán ya lleva más de 2 años en guerra, 2 años y pico ya. Y, pues es algo de lo que no se hablaba. Mi vida ha cambiado de la noche a la mañana. Estaba todo normal, ¿no? Y de repente, pues cuando empezó la guerra, pues tenía, por ejemplo, a mi tía que trabajaba en el hospital, se quedó atrapada en el hospital. Fue un día repentino y era además en Ramadán, que es cuando pues ayuna la mayoría de los musulmanes y Sudán es un país musulmán. Entonces la mayoría estaba en ayunas y tuvieron que sobrevivir mm, toda esa semana en ayunas, rompiendo el ayuno con dátiles y agua, que esto que tenían. Y pues la situación estaba como que muy crítica, no sabíamos si iba a sobrevivir, qué iba a pasar. Todo el mundo pensaba que la guerra no iba a durar tanto, que sería como que algo rápido, algún problema político que seguramente se resuelva, pero esto ha seguido empeorando. También mis tías, también tengo tías con problemas de salud, tal. Tengo a una tía que tenía problemas de corazón, no podíamos encontrar medicación y pues mi tía le tenía ya una operación del corazón desde hace ya años y Ujú. tenía pues como un aparato, tenía que tomarse pastillas, medicamentos pues para regular la sangre, todo Ujú. eso. Y pues cuando empezó la guerra no encontraba la medicación ni las pastillas, empezaron a agotar, tampoco podían salir mucho de casa y además como la guerra empezó en Jartum pero se fue ya extendiendo Claro, y porque pues ya era Islam, ¿dónde, más... dónde está tu familia? Esas tías de las que no hablas, ¿en qué zona viven? Estaba en el Jazeera. Ajá. Pero mi ¿Eso qué tía, zona la es que del se quedó en el país? hospital, es una zona más central, Ajá. en el norte. ¿Y cuál es la Y situación ahora allí? Que es cuando podéis hablar con tu familia, ¿qué te ahora, cuentan? ahora está bien porque ya está en manos del ejército, pero Ujú. sí que hubo una época muy oscura en la que sí que pues entraron las fuerzas de apoyo rápido y pues robaron a todos los del barrio, estaban todos como que bajo mucho control, hay gente que sí que les mataron tal, y pues muchas historias las que nos llegaban más o menos. Pero más personal fue el tema de medicación, porque es Ujú. como que en el Jazeera, a ver, en Jartum fue un poquito todo más extremo. Cuando ya se empezaron a ir a otras partes, era un poquito menos violento, pero bueno, ya se convirtió más violento. Yo te estoy hablando desde los principios de cómo lo he vivido yo, tipo paso a paso, cómo fue tal. Claro. Y pues era como que el problema que teníamos cuando empezó la guerra en Jartum era los de Jazeera, por ejemplo, la medicación, que ya no entraba nada, no salía nada, no había farmacias que funcionaban, tal, y pues tema de salud de mis tías se fue tipo, bueno, Empeorando empeorando. Empeorando, mucho, claro. claro. Y además tú sabes bien de esto porque una de tus tías trabaja en un hospital, lo has contado antes, que ser Sí. personal sanitario en un país desbordado es casi imposible. El marido de tu tía y muchos amigos de tu padre han sido asesinados. ¿Cómo ocurrió esto y cómo Sí. se vive ese sufrimiento en la distancia? El marido de mi tía fue exactamente el marido de mi tía hasta que te he dicho que tenía problemas de corazón y que Sí. no encontrábamos pastillas. Entonces era como que el triple de duro cuando nos enteramos de que le habían asesinado, tipo como contarle a mi tía que ya estaba bastante mal de salud. Él pues le asesinaron en, en parte de Jartum.
Fue, pues, él tenía, a ver, te lo explico. En nuestra casa, delante de nuestra casa hay una mezquita, y en esa Sí. mezquita, pues, es una mezquita como que muy famosa del barrio, y solían, pues, rezar ahí mucha gente. Ahí hubo un conflicto donde empezaron las fuerzas de apoyo rápido del ejército a golpearse, a tirarse a tiros, y pues, bueno, había como que gente del apoyo rápido asesinados en esa zona. Ujú. Entonces, luego ya vinieron más gente del apoyo rápido y empezaron pues a cuestionar y a matar a todos los que estaban, incluso los del barrio. Y como el marido de mi tía era el propietario más o menos de la mezquita que era de su padre, Ujú. pues él y sus primos y la mayoría de su familia pues fueron torturados y tal. Y les asesinaron y de hecho nos enteramos por Facebook porque hicieron fotos de la masacre y pues salía en el nombre de los asesinatos. Qué Entonces horror. también nos enteramos un poco por Facebook, tipo, han matado tal, tal, estos son los nombres. Uf. Y mi tía pues le llegó primero a mi madre, tipo, ¿esta persona no es vuestro familiar? Y me dijo, sí, no sé qué. Y pues resulta que sí, que fue uno de los torturados y asesinados en esa ocasión. Y era un civil normal, tipo, era Ujú. solo porque era el propietario de la mezquita y vivía por ahí. Todo esto, Y tú y tu familia lo estáis viviendo en la distancia también, sin poder ir, porque tú claro, cada verano has ido a Sudán desde que eras pequeña, la última fue en 2022, y antes decías que a todo este dolor de conocer fallecidos en tu familia, familiares que lo están pasando muy mal, a eso se suma la desatención del mundo, la desatención claro. internacional. ¿Qué pedirías tú? Yo pues que acabe. Tipo, yo no voy a pedir algo pequeño, yo quiero que esto llegue muy lejos, no quiero que sea como un trend que se empiece a hablar sobre Sudán ahora, ya después de que, por ejemplo, de Al-Fashir también algo que me ha dolido mucho es que ha estado como que en asedio más de 500 días y ya cuando ya han cogido ya el poder, la fuerza de apoyo rápido en la zona, ya es cuando y han empezado a grabar las torturas y tal, es cuando ya por fin el mundo ha decidido como que darle un poquito de atención. Entonces yo quería, lo que quiero y lo que pido es que esta atención no desaparezca, porque es algo que de verdad de hace 2 años he estado como que intentando encontrar, yo y todo el pueblo, porque necesitamos alguna presión también política desde fuera, porque desde dentro no se puede hacer mucho. Ujú. Y yo creo que dar a concienciar sobre lo que está pasando puede ayudar mucho a la situación. Por eso queríamos hablar hoy contigo, así que Islam Carrar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y contarlo en carne cruda. Mucho ánimo. Gracias a vosotras. Y a modo de conclusión, Patricia Simón escribe esto en La Marea. Tras la masacre de El Fasser, cuyo rastro de sangre hemos visto gracias a imágenes de satélite, representantes de las paramilitares fuerzas de apoyo rápido se mostraron dispuestas a aceptar la tregua humanitaria de 3 meses propuesta por el llamado Cuarteto: Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Después de tanta destrucción, la pregunta es ¿qué queda por delante? Porque Sudán está al borde del colapso total. Hay ciudades arrasadas, hambruna y un nuevo riesgo de partición. La guerra se sostiene gracias al contrabando de oro de Darfur y a las armas que llegan desde fuera. Y si eso se frena, los dos bandos perderían fuerza. Patricia, ¿qué escenario militar es más probable en los próximos meses? ¿Un estancamiento, una victoria parcial de uno de los dos bandos o más fragmentación del país? Bueno, la mayoría de las fuentes expertas que yo he leído lo que apuntan es que va a haber un estancamiento y un fortalecimiento en las zonas que han tomado por una parte el ejército y por otra los paramilitares. Pero si alguien tiene la clave para empezar a que Sudán pueda tener una oportunidad de paz, es Donald Trump, con su principal aliado, que es Emiratos Árabes Unidos, y es el actor crucial. Así que tenemos que estar pendientes de si realmente de esta reunión con el príncipe saudí sale alguna clave. Y luego, desde los medios de comunicación, seguir haciendo lo que está haciendo Carne Cruda, que es romper con el sesgo, ¿no? Que se decía aquí de por qué no salen los medios. Bueno, hay muchas razones, pero claramente hay una, que es el sesgo racista, que hace que las vidas sudanesas pues sean consideradas de menos valor y por tanto les prestemos menos atención. Así que yo creo que nuestra responsabilidad es esa frente a los intereses de la industria armamentística y geopolíticos, pues seguir rehumanizando a la población sudanesa. ¿Y qué interés puede tener Donald Trump en que esto acabe? Quizá en esa lista que él quiere enseñar, de la que quiere presumir de conflictos con los que termina.
de pacificación, ¿no? Sí. El Nobel de la Paz para él esta vez. Bueno, ese podría ser uno de los intereses. Otro sería calmar las aguas entre otros aliados, que son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y que no se ahonde en ese enfrentamiento. Y luego, porque mira, Estados Unidos también tiene mucho que ganar si se hace con el control de esos recursos, y porque es otro lugar donde puede estar librando esa batalla comercial con China, por una parte, que tiene muchísima presencia y su aliado fundamental es el gobierno sudanés, y en segunda instancia Rusia, que también tiene mucho peso y cada vez más, no solamente en el Cuerno de África, sino en todo el Sahel. Así que geopolíticamente Estados Unidos ahí se está quedando muy atrás. ¿Y hay alguna posibilidad sobre el terreno de que Burhan y Hemeti vuelvan a negociar? Bueno, ahora mismo las negociaciones están absolutamente estancadas. Los últimos esfuerzos que se hicieron en Egipto y en Londres no llegaron a ningún lugar. Compañeras, por ejemplo, de la Escuela de Cultura de Pau, que también hacen un seguimiento muy diario, no ven por ahora ningún tipo de posibilidad de avance, más bien, como decía, de reforzarse en sus posiciones y ver desde ahí qué nuevas ofensivas pueden lanzar. Claro, yo una cosa que no he terminado de entender, Patricia, y quiero preguntarte antes de terminar, es estas dos fuerzas que provienen de un mismo ejército y acaban extendiéndose, ¿diferencian dentro de la población civil por el origen? Es decir, por la cuestión étnica, por la ciudad en la que están. ¿De qué manera se comportan el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido con la población civil? Bueno, étnicamente, originalmente sí que hay una diferencia de la tribu Janjaweed, que efectivamente tenía un origen más de la zona del sur. Lo que pasa es que eso en los últimos años se ha ido diluyendo muchísimo con la llegada de paramilitares de otros orígenes y de otras zonas. Hay que pensar también que muchos de esos nuevos paramilitares en realidad son niños soldados, adolescentes soldados que han sido reclutados forzosamente en estos 2 años y medio, y que muchas veces en realidad son hijos huérfanos por ejemplo, de la etnia masalit a la que han masacrado, que a veces lo están utilizando como carne de cañón, reproduciendo los esquemas de las guerras centroafricanas. Entonces, realmente no hay un enfrentamiento tan marcado, porque los Janjaweed, que fueron creados, ¿no?, como milicia por al-Bashir, como explicabais, para aplacar la revuelta en Darfur que hubo a principios de los 2000, terminaron en determinado punto estando a punto de ser parte del ejército. Y de hecho, al-Burhan y Hemeti tenían una relación excelente, tanto como para haber conformado el Consejo Militar después de esa revuelta popular absolutamente épica, que tenía que haberse convertido en una transición democrática. En el momento en el que sus intereses económicos y de control del territorio, y por tanto de nuevo económicos, entraron en colisión, fue cuando se declararon la guerra, pero no tenían hasta ese momento grandes problemas, ¿no? Y eso, hubo una revolución social ahí en 2019 que pretende además limpiar el país, hacerlo progresar. La gente salió a la calle y fue masacrada, como hemos contado al inicio del programa. Y yo quiero preguntarte, ya para terminar, ¿cómo está esa población civil? O sea, ¿y cómo está el país? ¿Paralizado completamente por la guerra civil? ¿Se puede seguir la vida en alguna zona de Sudán o ahora mismo es un país estancado nuevamente por el conflicto? Pues bueno, eso es importante también decirlo, porque igual que Israel no nos ha permitido a la prensa internacional entrar en la Franja de Gaza, son muy pocos los periodistas que han conseguido entrar en Sudán, porque o bien no dan acceso o piden cifras astronómicas, tanto el ejército como los paramilitares. Pero la información que empieza a llegarnos de los primeros compañeros y de la prensa sudanesa, que clandestinamente ha estado informando, es que es un país totalmente paralizado, en el que, bueno, salvo la economía de supervivencia que se ha desarrollado, por ejemplo, en sitios como Puerto Sudán, donde tuvo que trasladarse la capital del país, el gobierno, y durante un periodo mínimo, bueno, pues se generó toda la economía que hay en torno, ¿no?, a lo que significa el traslado de la administración.
pues el resto está sitiado y paralizado, entre otras cosas porque no puede entrar apenas ayuda humanitaria de fuera y eso pues mantiene a la población en una hambruna en ciernes y porque no hay actividad económica. Así que es un país que ha sido arrasado, vaciado y paralizado desde hace 2 años y medio. Nosotros, la verdad es que vamos a seguir intentando poner el foco cada vez que podamos sobre lo que ocurre en Sudán. Siempre lo cuenta maravillosamente nuestra querida compañera Patricia Simón, a la que le mandamos un fortísimo abrazo desde aquí. Igualmente, muchas gracias. Y también a Dago Comenán, que hemos perdido la comunicación durante este programa, pero que también nos ha ayudado a entender lo que pasa en tierras sudanesas. Carne cruda, carne cruda. Carne cruda. La República Independiente de la Radio. Vamos a escucharnos. El conflicto en Sudán ha provocado el desplazamiento forzoso de millones de personas, el mayor, de hecho, de los últimos años. Y nosotros, mañana, hablamos de esos exilios forzados. Unimos en una serie que tenemos el gusto de estrenar este 20N, el exilio español de la Guerra Civil con el exilio actual de los palestinos por el genocidio que perpetra Israel en Gaza. 2 mujeres. Recuerdo el día en que se decidió que tenía que irme porque la guerra estaba terminando. Recuerdo el día en que al llegar a casa me dijeron, nos vamos. 2 países. Volvieron a aparecer los aviones asesinos. ¡Alejaos de la carretera! ¡Hacia los árboles! ¡Los árboles! España y Palestina. ¿Sabes cómo nos avisan a nosotros de que van a bombardearnos? Porque suenan las alarmas. Lo que suena es el teléfono. Te llaman para avisarte de que van a bombardearla. Tienes 2 minutos. 2 minutos. Nacional 2. La ruta del exilio. Próximamente en plataformas. زمان النور والعزة زماني أرض الخير إفريقيا مكاني زمان النور والعزة زماني ديك جدودي جباهم عالية جباهم عالية جباهم عالية مواكب ما بتتراجع داري أقيف قدامه وأقول للدنيا أنا سوداني. Acabamos con esta canción que se titula Ana Afriki, Ana Sudani, Soy africano, soy sudanés, y que es una obra del músico de ese país, Ibrahim Al-Yassif. أنا إفريقي أنا سوداني أنا إفريقي أنا سوداني. Al-Yassif fue una figura muy destacada de la música de Sudán hasta que falleció en el año 69, pero su legado sigue vivo. Esto es más que una canción patriótica, es un símbolo de identidad, de resistencia, de unidad y de esperanza para muchas personas sudanesas. Rescata la idea de que Sudán es parte de África, con su diversidad cultural y humana, y al mismo tiempo reafirma la pertenencia nacional de los sudaneses más allá de estas divisiones internas de las que hoy hablábamos. Esta canción resurgió como himno en concentraciones y protestas durante la revolución sudanesa del 18 y 19 que culminó con la caída de al-Bashir tras más de 30 años de poder. Ojalá los sudaneses, las sudanesas encuentren la paz y la libertad que llevan ansiando desde hace décadas. Lo decimos con todo el corazón porque además tenemos en esta familia a un sudanés al que queremos mucho y al que mandamos un fuerte abrazo, que está entre nosotros precisamente porque tuvo que huir de las masacres que ha sufrido su pueblo y que sigue sufriendo parte de su familia. Moja, te queremos mucho. El de hoy ha sido un programa particularmente duro que debíamos y queríamos hacer, pero bueno, habrá otros más alegres también, como el del próximo lunes 24 de noviembre, en el que estará aquí Alba Flores para hablarnos del documental sobre su padre, Flores para Antonio. Si queréis asistir, tenéis que escribir a Celtia, a productores@carnecruda.es. Se agotan muy rápido las entradas, así que daos prisa y estaréis aquí entonces entre los 30, 40 privilegiados que podréis ver ese programa en directo en el estudio con vistas a la calle de la República Independiente de la Radio. Lunes 24 a las 18 horas. Y mañana, un programa que, como no podía ser de otra manera, hablará de la noche en que murió el dictador Francisco Franco. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe.